en salud, que por lo tanto puedan desarrollar su mayor productividad en el futuro. Por lo tanto, cuando yo tengo muertes prematuras, que es ahí cuando tengo muertes prematuras, la sociedad dice: no, es una carga muy alta. Yo debería disminuir la cantidad de muertes prematuras. Yo debería salvar el mayor número de vidas posible, desde el punto de vista moral y ético. Y si eso me implica que tenga que afectar a esos productores de vehículos, pues es la verdad. O sea, la sociedad está valorando más esto que el productor. Eso no pasa siempre, porque entonces los productores de vehículos contaminantes van a hacerlo bien el gobierno. Oiga, no nos imponga la regulación, sea laxo con nosotros. Esa es la discusión que tenemos ahora con bebidas azucaradas. La gente: no, por favor. Yo me decía: pero mira el problema de salud pública que tenemos. Entonces, ahí hay valores. Vayan metiendo en la cabeza esto. En decisiones económicas se hacen valores. La sociedad toma valores. ¿Qué valora más? Cuando yo estoy en una vía y efectivamente estoy invirtiendo en vallas en las curvas para contener de pronto que un vehículo se vaya hacia allá y no pueda detener la valla, yo estoy protegiendo, yo estoy dando valor a la vida. Eso puede ser muy costoso. Pero qué costoso esa situación de medidas de seguridad vial. Eso vale dinero. Sí, pero estamos valorando más el evitar accidentes y el evitar pérdidas de vidas en los accidentes. Así de sencillo, es valoraciones que subyace. Esos son los mejores datos que hay en Estados Unidos. Yo siempre les digo a mis estudiantes de ingeniería, yo creo que miran tener una buena línea base. Si uno tiene datos, tiene una maravilla que a futuro puede comparar. Si uno no tiene datos, está especulando. Entonces, miran, por favor, tomen datos, hacen un estudio de caso, que son 2 empresas, vamos a ver los niveles ambientales, midan, por favor, los datos de cuánto vieron, de la chimenea, etcétera, concentraciones, vayan midiendo, es muy importante. Entonces, aquí alguien dice: bueno, ¿y los ecosistemas naturales? Si los estamos perdiendo, la sociedad como que no le está dando tanto valor a eso, porque no lo protege. Entonces, ustedes ya vieron ahí las declaraciones de la ministra de Minas, del Valle, de Neves. Entonces, hay una discusión interesante. Se va al Congreso Piñero y dice: no, nosotros debemos de procurar porque los países que nos compran recursos minerales tengan un decrecimiento del modelo económico. Bueno, no sé qué es el decrecimiento del modelo económico. Parte buena. ¿Ustedes se imaginan una ministra posesionarse a 20 días y dice eso en el Congreso de Minería? Y enseguida, entonces, claro, empieza el rumor, y entonces ella, al mejor estilo, dice: y los de la segunda fila, por favor, callado. Yo creo que uno dice: bueno, yo digo, la imagen es una ministra de Minas. Entonces, la situación es que las inversiones se quedan en gana. ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Cómo hago para que esos países que demandan energéticos de nosotros no nos demanden tanto? La única manera es que ellos transiten hacia energías más renovables. Pero la pregunta de la ministra, pero no entendí de nosotros. ¿Cómo inducimos para que esos países consuman menos? Hay unos que lo han hecho. Que están en transiciones energéticas declaradas. Pero recuerden que esa transición es comantina. Entonces, para el gremio de los mineros, yo creo que no nos tocó una buena ministra. Esto está complicado. Esto va a generar incertidumbre, la inversión se va a parar, porque ante incertidumbre los inversionistas dicen: yo no pongo dinero acá, yo prefiero esperar a ver qué va a pasar. La tendencia sí permite concluir de que va a haber más regulación por actividades extractivas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer?
la discusión está buena. Esos temas polémicos son los que efectivamente son inherentes a política pública. Y uno necesita ahí datos. Ustedes cuando estén trabajando en esas dependencias, pues van a tener que, oiga, démosle a la ministra o al ministro la mejor información disponible. Y eso es lo que van a tener que hacer ustedes como técnicos. Entonces, ese es un trabajo bonito. A mí esas polémicas son buenas. Era como cuando en Estados Unidos estaban discutiendo si los planes de manejo forestal permitían que grandes extensiones de bosques se dedicaran a tal raza. Y en el oeste americano dijeron, no más, porque eso afecta el paisaje, porque eso afecta hábitats, porque eso afecta regulaciones hídricas. No más. Nosotros queremos hacer planes de manejo forestal en los cuales haya límite al tamaño límite de corta grada, son 120 acres. Nosotros no queremos, ¿no? Definir eso fue tener desde planes que eran los tradicionales con cortar madera en grandes extensiones hasta los que decían que no había que cortar, porque efectivamente tenía usted unos bosques allá de noctofagos y Douglas Fir donde era el hábitat de una lechuza moteada. Los madereros decían, ¿y qué nos interesa la lechuza moteada? Alguien dice, lo que decían, pero es que es muy importante mantener el hábitat. Allá fue inclusive cuando era presidente Bill Clinton, el vicepresidente era Al Gore, para presidir un debate sobre cuál podría ser la mejor estrategia de un plan de manejo forestal. Qué bueno, se van como por el medio. Dice, listo, vámonos por planes de manejo restrictivos. Será un debate grandísimo, porque en los Estados Unidos también usted tiene la libertad de hacer en su predio lo que quiera. Los anglosajones tienen se agarran mucho, déjenme, el Estado intervenga en mi vida, déjenme que yo tome decisiones. Y en este momento están diciendo, no señor, usted no puede tener ilimitada potestad sobre su tierra porque con sus acciones usted afecta a otros. Y entonces si usted cortara, mire que está afectando aguas abajo a otros, por lo tanto yo lo voy a regular a usted. Entonces imagina alguien que dice, pero usted fue una regula como estaba. Pues por el bien común. Ese fue el debate allá. Y entonces, efectivamente, usted lo que tiene que hacer como forestal allá es utilizar muy buena ingeniería, porque tiene que modelar la corta de madera sujeta a restricciones ambientales, hábitat, máximo tamaño de corta y todas las vías. Eso es un problema de ingeniería impresionante, porque lo tienen que modelar espacialmente. Entonces, que rodar corto en este año, porque tengo que tener una restricción frente al tamaño de área. Entonces, ahí son fenómenos, discusiones. Unos ganan y unos pierden. Los madereros no van a estar muy contentos. ¿Cómo nos imponen esto? Bueno, resulta que también viene la formación política. Los madereros también tienen 3 o 4 generaciones de manejo forestal. Familias que han transitado. Eso es una cultura. O sea, mi papá fue forestal, se dedicó al manejo forestal, mi abuelo fue forestal, se dedicó al manejo forestal y ahora yo soy la 3ª generación de manejo forestal. Correcto. Inclusive esas grandes empresas forestales que efectivamente cumplen la normativa y efectivamente garantizan la provisión integral de servicios ecosistémicos, llevan allá a niños y a niñas desde temprana edad a que vean eso, el bosque. Y eso es muy costoso. Y uno les pregunta, yo digo, ¿ustedes por qué hacen esto? ¿No? Porque estas personas cuando sean mayor de edad van a votar. Porque allá se puede, en definitiva, en un referéndum, aprovechamos contra la raza de los bosques del oeste americano, sí o no es un referéndum. Y desde 7, 8 años nos forman como ciudadanos para que voten dependiendo de los bosques. Una situación de locura. Nosotros no tenemos esa situación. Pero siempre ayuda a esos contextos a decir, ¿cómo podemos generar una cultura acá de regulación que efectivamente termine en el mayor bienestar social? Eso es lo que creemos. No el privado, que decía verdad, no, sí. Que el privado no. La sociedad tiene que estar. Entonces, prestémosle atención a esto.
Este es otro gran concepto en economía ambiental, es la famosa curva de Simon Kuznets, un buen economista. Inclusive, si ustedes empiezan a leer la contribución original de Simon Kuznets, es lo que era, si usted tiene más ingreso, después de cierto nivel, se va a bajar la desigualdad, con más educación, con más inversión en la parte social. Y entonces, oiga, ¿y por qué no utilizamos más o menos esa racionalidad de Simon Kuznets para lo ambiental? Y es lo que se llamó la curva de Kuznets ambiental. La curva de Kuznets ambiental entonces sería que yo debo, en los primeros estadios, cuando tengo un Producto Interno Bruto per cápita bajo, tengo degradación, tengo deforestación, inevitable. Estoy acabando con mi capital natural. Y debería haber un nivel de ingreso que permita tener punto de inflexión. Eso es un tipping point, quiebre, y entonces la gente dice, ¿eso existirá o no en la parte ambiental? Y luego empezaron a mirar con contaminantes. Oiga, miremos, tenemos datos globales de contaminantes y miremos el Producto Interno Bruto y miremos si cumple o no. Esa es la mejor evidencia. Con esos datos que hemos visto y de acceso. A esto genera una polémica. Uno dice, no, eso no es posible. Uno dice, sí, yo creo que existe una curva Kuznets ambiental. Y la otra cuestión sería, ¿cuál sería este punto? ¿En cuánto? O sea, es como decirle a la gente, no, necesitamos primero crecer, que es lo que está diciendo el gobierno electo. Si no crecemos, no podemos distribuir. Entonces, necesito crecer, necesito primero crecimiento. ¿Cuáles serían los sectores que me implican como economía globalmente crecer? Al principio era sector primario, ahora es sector terciario, servicios. Yo necesito crecimiento, políticas de crecimiento, y después necesito distribución. Necesito crecer primero. Ahora, lo otro es cambiar todo el sistema. No debemos de cambiar el sistema. Entonces, ¿qué modelo económico sería el siguiente? Estamos en capitalismo. Ustedes han oído a Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato es una de las personas, ella trabaja en Londres y es una de las personas que ha generado mucha influencia porque es muy de la economía política. Pero la pregunta es, ha puesto el dedo en la llaga porque la pregunta es, ¿qué sectores generan riqueza? ¿En dónde está la fuente de riqueza en términos económicos? Entonces, algún empresario dice, no, nosotros generamos riqueza. Y entonces le dice, el más experto le dice, no, pero ustedes han utilizado todos los bienes públicos que provee el Estado. ¿Cuál riqueza han generado? Por ejemplo, en el caso de farmacéuticos, como que han generado riqueza, cobran alto, pero por ejemplo se han beneficiado del sistema de vacunas o el Instituto Nacional de Investigación en Vacunas. Ustedes tomaron todo eso, eran bienes públicos, ustedes los tomaron, agazapados estaban mirando esa oportunidad. ¿Cuál riqueza general? Está, pero ponen los debates. ¿Dónde está la riqueza que generan ustedes? Porque los de biotecnología dicen, oiga, nosotros somos unos generadores de riqueza. Mire, inclusive en el caso de soberanía, ahora que estamos en vacunas. Ustedes ven que ahora con las vacunas, en lo del COVID, se genera un problema y es, oiga, nosotros no dependemos autónomamente, sino que tuvimos que negociar con otros laboratorios. India nos produce todas las vacunas ya que necesitamos, por la capacidad que tiene. Entonces nosotros dependemos, y la gente dice, ¿por qué no tenemos soberanía en términos de vacunas? Somos capaces, bueno, le pregunten que ustedes los profesores de la universidad que saben, ¿somos capaces de producir vacunas con la técnica de RNA mensajero? Respuesta es, ¿ustedes qué creen? No, no somos capaces. Lo dicen los expertos. Entonces, ¿en qué nos deberíamos concentrar nosotros? Le dice, Puerto Rico. No somos capaces, pero podríamos ser.
son buenos en control de calidad. Entonces, nosotros teníamos un instituto de salud muy fuerte. Tenemos un instituto nacional de salud, pero no tenemos soberanía en términos de vacunas. Óigame, y ustedes que son los expertos, ¿qué opinan de la nueva fábrica de 60 millones de dólares que ahora el Grupo Sura va a financiar? Y la gente, eso es mentira. Yo no le puedo creer, ¿por qué? No va a salir nada. Van a engañar a la gente. No le puedo creer. Son profesores que saben mucho de esas situaciones. ¿Ves? ¿La fábrica de qué, profe? ¿Ah? ¿Fábrica de qué? El Pasteur. Mira que anunciaron ahí que van a crear cosas de vacunas. Y que era una inversión como de 60 millones de dólares. Pero los expertos dicen, no estamos seguros. Porque de esos sectores que tienen tanta inversión y generan riqueza, no, el Estado es el que con bienes públicos ha permitido tener infraestructura que algunos sectores económicos aprovechen. Y eso es lo que has puesto Mariana Mazzucato, famosa Mazzucato. Famosa. Entonces, ahí, eso es lo que necesitamos. ¿Cuáles son las pautas de crecimiento? Algunos podrían decir, no, nosotros deberíamos tener una senda como la tuvieron los países que son más desarrollados, que eso es inevitable, necesitamos degradación, necesitamos contaminación, después que tengamos cierto ingreso podemos regular y podemos revertir una situación de mayor calidad ambiental. Esa es una discusión interesantísima. Contaminación. ¿Cómo definimos contaminación? Esta es la definición que tiene la comisión del informe Lancet. Es muy general y yo creo que es buena. Define contaminación como el material que es no deseado, peligroso, que es introducido dentro del ambiente terrestre como el resultado de actividad humana. Esto es antrópico totalmente. Y amenaza, ojo, que constituye una amenaza para la salud. También afecta el ecosistema, porque es que está menos estudiado. O sea, si yo diera, bueno, ¿cómo afectan las emisiones de PM2.5 aquí en el área metropolitana en ecosistemas? Hay poca evidencia ahí. Y esto es Unión Europea. ¿Listo? Esto aquí que ustedes ven es la carga global de la enfermedad. Ya les muestro enseguida el Instituto de Métricas de Salud. Entonces lo que hace esta gente son grandes estudios de la carga de la enfermedad. Las diferentes enfermedades y padecimientos en salud a qué es atribuible, de eso se encarga. Y entonces yo tengo allá efectos en salud bien estudiados en términos de que el contaminante X es el que lo produce. Esas relaciones donde la tienen, tenemos estudios médicos. Por ejemplo, la gente puede estar pensando, y lo están haciendo aquí en Antioquia, oiga, yo le voy a poner concentraciones de PM2.5 a ciertas células en laboratorio, ¿qué pasa? Eso puede ser una investigación. ¿Qué pasa en los tejidos celulares cuando le inyecto PM2.5? Eso es una situación de estudio. Y a ver qué produce eso. Entonces ahí hay una buena evidencia. Están otras, pero no están bien cuantificadas, las enfermedades. Y están unos que ni siquiera están caracterizados porque tenemos incertidumbre total. Entonces aquí la gente de toxicología, la gente que el efecto, por ejemplo, de contaminante del sistema endocrino, todos los médicos están ahí. ¿Correcto? ¿Qué evidencia tenemos nosotros de contaminación? Pues sí, problemas respiratorios, cardiovasculares, algunos están hablando ya de diabetes, y algunos están hablando de Alzheimer, que está con menos evidencia. Ahí está.
que inclusive hacen algunas personas que trabajan aquí, inclusive en la Nacional. Toman de esos filtros donde están monitoreando el PM2.5, toman esos filtros y empiezan a procesar el material, a ver qué toxicidad tiene en laboratorio, y se han encontrado dentro de esos filtros. Y pueden evaluar, digamos, efecto, digamos, en condiciones genéticas. Bueno. Aquí está, miren, entonces ese GVD es carga global de la enfermedad. Ese es el mejor estimado que tenemos con intervalo de confianza del 95%, ¿correcto? Y allá tenemos información, otra fuente que es la Organización Mundial de la Salud, WHO, y también con intervalos de confianza del 95%. Yo le mostré que la gente sí tiene, yo no la había detectado. Yo le mostré a este tal que está interesado en con unos de estadística que trabajáramos antes de la pandemia. Y ahí mismo notaron algo en los estadísticos. ¿Ustedes qué notan en términos de estadísticos en el intervalo de confianza? Vimos la cosa de un problema, no, hay un error ahí. Juan. Tiene el mismo intervalo de confianza. 3.7, 4.8, 3.7, 4.8. Entonces no puede ser un error ahí. Que se lo pidió el estadístico de una, porque le intervalos de confianza. Cuando le hemos tenido una intervalos de confianza. Si hay un error aquí, no puede ser que tenga intervalos de confianza. Entonces, miren, que son dos fuentes distintas. Entonces, yo tengo aire. Recuerde que tengo en la vivienda, en el hogar. Recuerde que tengo material particulado por fuera de la vivienda y tengo ozono. Recuerden que ozono es O3 y es ¿qué? Tóxico. Entonces miren, yo tengo ahí, entonces, estamos hablando de muertes en millones, debido a factores de riesgo de contaminación del estudio versus el de carga global de la enfermedad versus el de la Organización Mundial de la Salud. Entonces uno dice, estamos en 6.5 millones de muertes y el otro predice lo mismo, 6.5 millones. Eso es lo que hay que contrastar las fuentes. Estamos en 6.5 millones. El total, ojo que este total es la suma de todo esto, con las 9 millones que teníamos ahí reportados. Y la Organización Mundial de la Salud habla de 8.4 millones. Recuerden que este valor es ya muy grande, 9 millones de muertes al año, es grande. Recuerden que eso 5 veces violencia, recuerden que supera otras enfermedades conjuntas, malaria, tuberculosis, etcétera. Es un valor excesivamente alto. ¿Dónde tengo entonces? En el aire, en la casa está 2.9, países en desarrollo 4.2, tengo agua, tengo cuestiones ocupacionales en el lugar de trabajo, tengo en el suelo materiales pesados y químicos, plomo y total. 9 millones de muertes al año. ¿En dónde ocurren principalmente esas muertes? Países en desarrollo. Los países desarrollados controlados ya. ¿Cómo? Regulación. ¿En dónde? Esto va a ser en países en desarrollo, y dentro de países en desarrollo los más vulnerables son los de menor ingreso. Eso no enseña esto es una injusticia ambiental, ¿no? Supongamos nosotros tenemos aquí diésel, no, pero nosotros tenemos la mente de consumo, camioneta 4x4, diésel. Entonces el diésel es perjudicial. Y uno dice, ¿por qué no vamos a un combustible más renovable? Ahí están entrando los híbridos y toda esa cuestión, pero están entrando lentamente. Bueno, entonces, estos son los mejores datos que tenemos.
Entonces aquí tienen, esto es otra fuente que es el Instituto de Métricas, ya les voy a mostrar, 2005, 2010, 2015 y la Organización Meteorológica Mundial. Entonces miren, contaminación del aire supera la de agua, la parte del trabajo y la parte social económica. O yo puedo tener en suelo material radioactivo. Eso es lo que tiene, por ejemplo, muchos Estados Unidos. Y allá hay una ley que se llama CERCLA, que es la ley que les permite por compensaciones ambientales usted ir a definir qué sitios necesitan ser manejados porque tienen allá en el suelo material radioactivo. Entonces lo tienen en esa lista y hay que ir a tratar esos sitios. Entonces puede ser que el suelo tenga menos, pero ojo que puede tener material radioactivo. Si está expuesto, complicado. Entonces permítanme mostrarles la página ahí de ese instituto. Ese es el Instituto entonces de Salud y Métricas. Mire que tiene datos interactivos, mire que tiene mapas de salud de Estados Unidos, mire que tiene aquí también cómo se financia la salud global. Ahora sí está todo por COVID-19. Eso, mejor dicho, es la tendencia ahora en salud. Mire que tengo mortalidad por SIDA en Latinoamérica. Estos datos interesantes. Tengo tuberculosis. Mire. Visualización de la mortalidad. Visualización de causas de muerte. O sea, esta es carga global de la enfermedad en India, problema ya complicado con contaminación. Tengo aquí agua, sanidad y higiene. No, eso tiene, se queda muy impresionado. Tienen hasta circuncisión, proyecciones del COVID-19. Forecasting. Fracaso en el crecimiento de niños. Buena base de datos, esa. Yo no quisiera ahí relacionar. Entonces, aquí tienen también educación, mapa interactivo, la importancia del control del tabaco en México, el Atlas de Salud Maternal, mejor dicho, tiene usted ahí buena información. Ese instituto entonces es muy una fuente importante. Bueno, pues vamos acá. Bueno, ahí está entonces factores de riesgos, contaminación total,
tabaquismo, SIDA, malaria y tuberculosis. Mire que es casi 5 veces. Uso de alcohol, desnutrición en población infantil y en madres gestantes, accidentes de vía, que a veces es también muy importante, pero no tanto como es contaminación, uso de drogas, guerras. Eso nos da como 15 veces más contaminación que lo de guerras. Es más, estamos viviendo históricamente en un periodo de menos guerra. Claro, imagínense, siempre hemos sido muy violentos los humanos, y ahora la gente dice que es muy violento, pero ha sido más violento en otras épocas. Ya tenemos inclusive el ébola, esa enfermedad. Entonces, ahí está. Es desproporcionadamente muy grande la muerte, la proporción de muertes por contaminación y por tabaquismo. Es un problema generalizado. ¿Qué hacer ahí en contaminación? ¿Qué hacer? Importante. Y mire las enfermedades. Entonces tenemos el EPOC, cáncer de pulmón, enfermedad del corazón isquémica, infartos, todas las enfermedades cardiovasculares. Porque recuerden que el DM2.5 puede llegar a torrente sanguíneo. Se está acumulando, está afectando. Los que vivimos aquí en esta parte estamos expuestos porque no tenemos opción de irnos por otro lado. Ahí está. Ese es un problema global. Contaminación. Es una tragedia. Bueno, ahí está entonces la edad a la que mueren las personas. Entonces aquí hay dos poblaciones muy importantes en contaminación. Los primeros años, y la carga es importante cuando tenemos personas mayores, adultos mayores. Ustedes están por acá también, ya tienen su sistema inmunológico bien, resisten, pueden estar expuestos pero no ser afectados, pero aquí apenas el sistema inmunológico se está formando, se está consolidando. Eso toma como hasta los 7, 8 años. Bueno, es más, en algunas explicaciones de por qué el COVID no ha afectado tanto a los niños, no, de pronto los tomó en ese recambio, el sistema inmunológico está muy fuerte. Era una explicación que daban algunos médicos. Y miren también el COVID cómo afectaba el adulto mayor. Claro, el sistema inmunológico ahí está, hay menos defensas. Entonces, cuando uno está estudiando contaminación, tiene que estar estudiando o el grupo de hasta 5 años o los mayores de 65. Son las poblaciones más afectadas para hacer el estudio. Aquí entonces han estudiado qué pasa con el coeficiente intelectual. ¿Qué pasa? Si se expone, digamos, a contaminación, ese coeficiente baja. Ojo que ya tenemos los que son superdotados, los que llaman gifted, esos son los que tienen mayor coeficiente intelectual. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos teniendo retardos mentales por exposición a contaminación que no son recuperables después. Entonces alguien dice, no, yo no debería exponer a mi hijo en los primeros años a ambientes de contaminación. Mirar la información de contaminación para saber entonces dónde bebé si tiene la posibilidad de moverse, ¿no? Como también se hace en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que para mirar las tasas de crimen, para ir a un lugar seguro, etc. Los que se pueden mover, del resto no tienen posibilidad. Entonces, ya hay estudios donde muestran la evidencia de que del efecto de contaminación en problemas cognitivos mentales, esa relación. Este es entonces, miren, estos son los daños en bienestar. Los
economistas están interesados en welfare. ¿Cuál es la pérdida o ganancia de bienestar? ¿Cómo haría esos análisis? Desde el punto de vista del consumidor, el excedente del consumidor y el excedente del productor. Si recuerdan la gráfica del mercado, entonces aquí tengo pesos, aquí tengo cantidad, una demanda puede ser lineal y es dependiente negativa, y aquí tengo una oferta que es dependiente positiva. Y aquí tengo lo que se transa en el mercado y al precio que se transa. ¿Qué es el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es el área que está por encima del precio y por debajo de demanda. Es el excedente. ¿Qué es el excedente del productor? Lo que está por encima de oferta por la demanda. ¿Cuál es el excedente social? ¿Cuál es el excedente social? El excedente social es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. Tendría que tomar políticas que maximicen los dos áreas. Miremos entonces qué pasa cuando usted tiene aquí Q, aquí tiene pesos, aquí tiene una demanda, aquí tiene una oferta. Esto es Q y esto es P. Supongan que visita un sitio para fines recreacionales y se contamina. Una playa, un río, etc. Usted estaba haciendo este número de viajes a ese sitio, a ese ecosistema natural, y ahora lo lleva a cero. Como excedente del consumidor perdió todo esto. O sea, lo que usted está haciendo en valoración económica es cuantificar esa área en términos monetarios. Es el daño económico que produce la liberación de un contaminante a la playa y que por lo tanto impide que estas personas puedan seguir desarrollando actividades recreativas. Es el coste económico, eso es lo que están pidiendo las cortes. O cuando usted tiene impacto ambiental, le están, por requerimiento de la normativa colombiana, que haga el costo económico del impacto, no que haga la cuantificación física, sino que tiene que llegar a esto, a valores monetarios. Están pidiendo en esa métrica, no les van a pedir de otra. Usted puede decir, oiga, yo perdí tantas hectáreas por deforestación. Eso es una valoración física. Pero la pregunta es, ¿cuál es el costo monetario de haber perdido esas hectáreas de usted? ¿Qué es lo que le están pidiendo en reclamación en corte? ¿Y qué es lo que le están pidiendo en el estudio de impacto ambiental? Entonces, esto es la pérdida de bienestar. La gente tiene que ir a buscar otro sitio, si existe, para desarrollar las actividades recreativas que hacían en el lugar que fue contaminado. Ahí está entonces los daños en bienestar en billones de dólares. Ojo que billones es 1.000 millones, no 1 millón de millones. Y como porcentaje del ingreso nacional bruto por contaminante y grupo de ingreso del Banco Mundial 2015. Entonces miremos. 3 billones. Entonces, ¿por qué creen que países de mayor ingreso tienen más impacto? Los costos de oportunidad son más grandes. Entonces va a tener más el costo económico. Estos son por nivel de ingreso, ¿correcto? Y aquí está el total. Por agua, por exposición a plomo, y allá está el total. Nos está dando 4.622 billones de dólares. Y como porcentaje es el 6.21%. Es una cifra significativa. Más o menos cambio climático está también del orden de 5 o 6, por lo que tenemos en el informe Stern. Es una pérdida de bienestar grande a nivel global. Grandísima. Grandísima. Tener 6%. Porque, ojo, este valor monetario en países de bajo ingreso es porque bajo. El costo de oportunidad del trabajo es bajo, el costo de oportunidad de es bajo.
para tener en cuenta. La pregunta entonces es, indaguemos por preferencias. ¿Cuánto está dispuesto a pagar la gente por conservar el pueblo de los bosques tropicales? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por proteger humedales? ¿Vieron ya la noticia del Consejo de Estado? Mejor dicho, tienen que delimitar todos los humedales que trabajan para los biólogos y los forestales. Tienen que delimitar todos los humedales los próximos 2 años. Tienen que delimitar también páramos. Y si se consideran licencias mineras, tienen que valorar los costos económicos de intervención en esos ecosistemas y tienen que adoptar las medidas de remediación en los próximos 2 años, porque son ecosistemas naturales que son muy ricos por la biodiversidad que albergan. Entonces, esa fue la noticia de esta vida. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar la gente por conservar la humedad en Colombia? La pregunta aquí es: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar para reducir el riesgo de muerte por exposición? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Yo puedo preguntarle directamente, y estoy auscultando las preferencias en un experimento, le pongo una situación hipotética de cuánto estaría dispuesto a pagar. Pero también yo puedo tener cuánto está dispuesto a pagar. Si yo veo que la gente se mueve del lugar, está dispuesto a pagar es que moverse a una residencia, colocar barreras para efectivamente estar menos expuestos a contaminación. Esos son costos sin que incurran, no eres, puede ser un proxy. Puede ser un proxy. De resto, hay que preguntarles acá. Entonces, miren, ¿cuánto están dispuestos a pagar? 1.472, $523, 85, 13 y en promedio 4.59. Eso es lo que están dispuestos a pagar en dinero por una reducción marginal de la exposición a contaminación que conlleve muerte. Eso es lo que están dispuestos a pagar. Y ahí está por los diferentes niveles de contaminación. Esto es disponibilidad a pagar. Entonces, por eso el informe Lancet está plagado de temas de economía ambiental. Esto es disponibilidad a pagar. Y miren que números en paréntesis son los números de muerte asociada con el contaminante por 10.000 personas. Por 10.000. Entonces, alguien dice, obvio, aquí es menor. Miren que bajo ingreso debe ser mayor. O sea, se mueren casi 7 personas por 10.000 habitantes. En países desarrollados se mueren 4. O sea que están ahorrando 3 muertes por todo lo que han hecho. Por 10.000. Estoy normalizando por 10.000. Bueno. Esto entonces es, que lo traje grande, esta es contaminación nomás del aire. Entonces tengo 459 y puede variar entre 1.472 y $13. ¿Por qué es importante la disponibilidad a pagar? Si yo tomo la disponibilidad a pagar y la divido por ese factor del 1 en 10.000, me queda 10.000 multiplicado arriba, y por lo tanto 10.000 por la disponibilidad a pagar me da el valor de una vía estadística. Esa es la definición. El valor de una vía estadística, que es PSL, por su sigla en inglés, es lo que está dispuesto a pagar dividido, en ese caso, este factor que lo estoy poniendo como sobredividido. O sea, para el valor de una vida estadística yo requiero la disponibilidad a pagar. ¿Cómo revelo esta disponibilidad a pagar? Valoración contingente.
o un modelo o un experimento discreto. Tengo que ponerle a la gente. Porque no tengo mercado para eso. Valor contingente. Valoración contingente. Es un método de valoración donde entonces yo le pregunto a la persona, de forma de una encuesta, creándole un escenario, un mercado hipotético, como si estuviera haciendo una transacción en el mercado real. Entonces yo digo, tengo esta situación, ahora necesitamos un programa que va a descontaminar esto, entonces cuánto estaría usted dispuesto a pagar, y le aplico el diseño experimental de tal manera que a esa persona encuestada le escojo un valor aleatorio. ¿Está dispuesto a pagar sí o no? Valoración contingente. Entonces, ese es un método para preguntarle, porque no revelan las preferencias, no existe mercado. Necesito un método para indagar por esas preferencias frente a la parte de conservación ambiental. Puedo meterle en general, tiene usted aquí lo que se llama choice experiments, experimento de escogencia discreta. Después le muestro lo que hicimos aquí también recientemente con las tesis, que fue uno híbrido, que es incluyendo variables latentes que ellos han puesto. Bueno, entonces tengo para mostrarles. Entonces, valor de una vida estadística. Entonces yo leí por regular valor de una vida estadística y los datos de la anciana. ¿Por qué? Porque los países anglosajones han calculado este valor de una vida estadística. Nosotros no lo habíamos calculado, lo hicimos por primera vez aquí en el área metropolitana. El valor de una vida estadística es lo que están dispuestos a pagar por una reducción marginal en el riesgo de mortalidad por exposición a contaminación atmosférica. Si yo hiciera algo en el área metropolitana, como es por ejemplo un PIGECA, que es el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire, si usted reduce muertes, lo puede multiplicar por el valor de una estadística y es el valor monetario de las muertes evitadas. Necesitamos dinero. Ahora, ¿por qué necesitamos métrica en dinero? ¿Por qué? Piensan ustedes. ¿Por qué necesitamos la valoración económica en pesos? ¿Para por qué? Concientizar. Porque cuando las personas ven de una forma económica los Profe, fenómenos ya. pero ¿de qué forma puede afectar también la economía una problemática, o la economía puede ser también como un factor negativo para el medio ambiente? ¿La qué? ¿La economía puede ser un factor negativo para el medio ambiente? Para el ecosistema, pues. Los procesos económicos han originado grandes externalidades de creación ambiental. Bueno, depende de cómo lo ven los mayores empresarios o los mayores ¿cómo le dicen? Sí, porque pues, o sea, viendo la competencia económica de las industrias, ¿cierto? Y entonces... Pero en un principio las industrias, como no estaban reguladas, vertían a la atmósfera todo lo que pudieran, vertían a los ríos todo lo que pudieran, porque no era regulación, ni siquiera por comando y control. No lo incluían en sus costos, nadie les imponía nada. Entonces, usted para que, como privado, ¿cómo va a tener control de lo que vierte al aire o al agua si nadie le estaba exigiendo? Si lo hiciera es un costo adicional para usted en su proceso. Supongamos que alguien lo hubiera hecho por altruismo, por conciencia ambiental, es muy poco, pero esto no da ningún incentivo al privado para incurrir en los costos. Lo que estamos hablando ya sería ¿para qué voy a ¿no? ¿Para qué voy a seguir con las botellas de vidrio y me toca lavarlas? Yo tengo que pensar costos. Ya están pensando ya en lo social, en lo público, pues. En lo social. Porque en lo privado, pues obviamente afecta la economía, la parte privada sí afecta pues a los ecosistemas. Ya la parte social, ya es más que todo están dándole como ese valor o ese incentivo para el tema de la reducción
de esos factores negativos que provocan esas empresas Pero mire, nuestra constitución es totalmente, ustedes que ven la legislación, También. es totalmente ambiental y garantía la cuestión es, tengo derecho a un ambiente sano. Ujú. Es una constitución verde, dicen los que saben de legislación, Sí, precisamente invocando esos aspectos constitucionales que dicen, digamos, usted va a hacer actividades mineras en ecosistemas que son de una importancia ecológica alta, como puede ser humedales, como puede ser páramos, usted tiene que restringir la actividad económica. O la tiene que hacer de una manera en que cumpla la- con la integridad ecosistémica que tiene que hacer. El minero, por ejemplo, ya estos ambientalistas no nos van a dejar trabajar, claro, no lo pero van a dejar trabajar. la ley lo establece. Pero bueno, pasa eso, que la ley lo establece, pero en todos modos, aquí en Colombia esos proyectos van porque van. Pero tiene compensación también. Los cambios. Por ejemplo, yo no sé lo que pasó en Boyacá sobre el tema de la Laguna Tota, que hicieron pues, según pues hicieron dizque actividad de fracking y que el gobierno les dijo pues que no iban a hacer esa actividad ahí pues en la laguna de allá de Boyacá, y pues ahí lo hicieron normal, pero ya después como que lo habían expulsado ya esa actividad. Pero miren, pensemos en efectos también de mercado. Supóngase que usted tiene aquí el área metropolitana y tiene una franja límite de altitud en la cual no puede construir por elementos geotectónicos. La estabilidad de eso. ¿Qué es lo que quisieron aquí en el área metropolitana? Era un cinturón verde metropolitano. Arriba de esta cota no debería haber desarrollo inmobiliario. Eso es una regulación de tipo físico, ambiental. ¿Qué efecto tiene eso? Términos económicos. Aumenta los precios. Tiene menos área urbanizable, va a aumentar el precio de la vivienda. O sea, si ustedes quisieran vivir en el área metropolitana, no sé cuánto hay que pagar una vivienda más cara, Carísimo. sin contar la burbuja inmobiliaria que hay. Ese es el efecto de la regulación, porque reduce la oferta de suelo con capacidad de desarrollo inmobiliario. Eso es el impacto de la vivienda. Por eso es bueno la manera económica, que usted está muy contento con el cinturón verde, pero ojo con el impacto. Encarece la vivienda. Estamos bien acá porque efectivamente estamos restringiendo que a partir de esta cota yo no puedo tener desarrollo inmobiliario. Además de que efectivamente, mire, tengo aquí que intervenir este cinturón con vegetación. O, por ejemplo, cuando usted está aquí en el sur, en Sabaneta, la cantidad de licencias inmobiliarias que lo tengo que controlar de la área metropolitana, no puede crecer eso tan exponencialmente, que no vamos a poder satisfacer los servicios de las nuevas viviendas. CPM no puede llegar allá. La red se expandiría y necesitaría inversión adicional. No le podemos suministrar. Claro. Entonces todo tiene impacto. Usted tiene un páramo. Tiene un páramo. Supongamos que está la cota. Aquí está el páramo, hacia arriba. Que a veces los páramos que de la familia tal. Esto es de la familia tal. Supuestamente usted tiene una actividad aquí ganadera. Usted dice, no, yo tengo que sacar a esta gente de acá para salvaguardar la capacidad hidrológica del páramo. Claro. Entonces, ¿a dónde la llevo? Ot- Si yo digo, no, declaro Otros esto como costos. el distrito de manejo como figura jurídica, yo permito actividad productiva. Pero si yo declaro eso, lo mismo Tribugá, la gente está diciendo, no, eso es allá podemos hacer un puerto, llegan barcos de gran calidad, no, es un parque natural. Los estudios muestran que debería ser un parque natural, no están muy contentos los que pensaban que podría haber un desarrollo portuario ahí. Entonces, esa es la por eso estamos en este curso, es economía y conservación. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la mejor decisión entonces ahí? Yo diría que no es ni blanco ni negro. Va a tener un ahí va. gris.
Porque pues, si no, entonces no avanzamos como sociedad. Porque no se puede hacer eso. Y yo, uy, no, yo creo que la pregunta es cómo lo podemos hacer. Porque claro, si no podemos hacer infraestructura, entonces dice, ya, pero entonces perdemos competitividad, porque el transporte de mercancía interno es altamente costoso y estamos de manera también en servicio. Entonces yo creo que el dilema no es sí o no, sino qué tanto decir y qué tanto no. Yo creo que yo lo pondría ahí. Y ahí es donde vienen, digamos, las personas que como ustedes están formando. La pregunta es, si tengo el páramo, entonces, ¿cuál sería el área de amortiguamiento? Nosotros en estos días subimos hace poquito a Chingaza. Entonces nos miran que estamos en la zona de amortiguamiento y dicen, pero mira toda la cantidad que queda. Están en la zona de amortiguamiento. Y no los puede. Y están en actividades agrícolas. Normal. Estamos hablando de Chingaza, que Chingaza abastece de agua a todas las zonas de Bogotá. Estamos hablando de un páramo estratégico. Y entonces dicen, ¿qué hacemos ahí? Delimito, digo, aquí no puede haber esto, pero la gente estuvo ahí. ¿O qué plan de ordenamiento me permite direccionar una funcionalidad ideológica del páramo manteniendo la gente que entra de que también, ¿no? También sí, eso pues. La Mojana está inundada en este momento. Y alguien diga, pero es que uno ve a la gente, oiga, pero es que estamos en una niña intensa. Uno lo que se pregunta es por qué se ubicaron en la llanura aluvial. Es que están muy mal ubicados. Porque el río pues, va a fluir. Yo creo que ustedes son los del error. A ustedes hay que ubicarlos en otro sitio. Pero vaya pues haga traslado a estas personas. No, y si lo logra, llegan otros. Sí, esa es la otra. Esa es la otra. Los trasladan y en épocas de lluvia se van para allá para que los den subsidios. Para que den subsidios. No, yo creo que ahí la cuestión, el desafío es cuando tenés personas, esa es de la cuestión ambiental más desafiante. Y ahí es donde va a haber que intervenir con esas personas en situaciones que nos permitan encontrar soluciones que sean consensuadas. Y llega caso que por a veces los municipios no quieren como, digámoslo así, porque pues como eso le genera un costo para acomodar ¿cierto? A ese grupo de habitantes que invaden a esos territorios. Entonces por a veces no hacen caso omiso y dejan que los habitantes construyan a la orilla de los ríos, y pues eso pues ha pasado. Pues aquí en Colombia se ve bastante eso, que la gente construye a las orillas de los ríos porque hemos avanzado en delimitación de rondas hídricas. Sí. Nacional. No, acá sí, pero acá en Antioquia es como más organizado, pero en otros municipios, por ejemplo como el departamento de Chocó, que la gente invade y duro. Yo veo mucho Chocó, pero ahora el Chocó está invadido de ilegal. Y nosotros cuando íbamos por ahí no viajando también en ilegal. Sí, hay bastante. Mucho. Hay bastante, más que todo en Río Quito. Río Quito están explotando bastante. Entonces, esas son las discusiones, por favor. Yo creo que piensen siempre en términos económicos. Uno dice, no, te voy a proteger, que declaremos esto una humedad, que va a mantener aquí un efecto. Vamos a sopesar eso, que vamos a mejorar los costos. Entonces, debería uno, el análisis técnico ir acompañado del análisis económico, que es lo que está haciendo Lancer ahí. Miremos la carga, pero también estoy dando datos económicos. ¿En dónde están los mejores datos económicos? Por ejemplo, si tomáramos datos en campo es ¿cuánto derivan estas personas del páramo del ingreso? Usted se dedica a ganadería lechera, yo le voy a tomar datos, ¿cuánto produce de leche? ¿En cuánto invierte en insumos? Es la única manera de tomar datos, porque nosotros estamos especulando cuál es la renta neta de una persona que se dedica a actividad lechera en el páramo de Santa Inés. El mío, ¿cuánto? Estamos especulando, ¿cuánto recibe?
100.000, 200.000, 300.000 al mes. Si no tenemos ese dato, no podemos generar buena política. Y ese dato hay que recogerlo fácilmente. ¿Qué onda? Hay que preguntarle. Y bueno, en el caso del páramo, digamos, bueno, la persona es bueno, lo que genera los datos que usted está diciendo, pero los servicios, ¿cómo valoro yo los servicios ecosistémicos de ese páramo para hacer el contraste con la persona? ¿Lo entiendo? O sea, este páramo, usted está diciendo, este páramo debería dedicarse a conservación porque genera servicios ambientales que monetizados son mayores que los costos de desplazar la gente o reubicarla cuando le mido la renta neta que derivan. Ese es el análisis que tiene que hacer. Es el análisis que tiene que hacer, porque el resto no tiene política. Porque usted dice, declara usted para pero no puede sacar la gente. Y entonces. No puede sacar la gente. Eso pasó también en el Chiribiquete antes del gobierno, cuando el gobierno Santos como que publicaron sí. la zona de protegida del Chiribiquete, pero no hicieron ningún plan para la gente que estaba ahí ya. Entonces aumentaron la zona de área protegida, pero sí, o sea, incluyeron más fincas y de todo y no hicieron como ningún plan de manejo para eso. Simplemente aumentaron el área arbitrariamente y quedó un montón de gente y de fincarios de allá. Y ahora son un poco de conflictos ambientales allá porque pues de la noche a la mañana resultaron que quedaron dentro del área protegida y no hubo como un plan de manejo para esa cuestión. Entonces, ¿cómo esos temas de gobernanza? Porque esos temas de gobernanza son muy importantes. La gobernanza es cuál es la forma en que entre todos podemos intervenir aquí en una discusión de estas. Es muy importante. Pero tomen datos. Una vez nosotros fuimos a un congreso de cambio climático en el oeste de Estados Unidos. Había un señor en campo en un cuaderno y anotaba la aparición temprana de animales en la primavera. Y él veía que cada vez el avistamiento era más temprano. Con eso tenía evidencia también. Se estaba presentando la primavera más tempranamente. Y lo tenía en un cuaderno. En un cuaderno. Ya después, cuando vino un científico, usted tiene una información valiosa. Lo tenía anotado en el cuaderno. Año tal, esta fecha. Año tal, es que eso hay que tomar datos, hay que darse el tiempo de años y años. Yo creo que nosotros aquí hablamos mucho, tomamos pocos datos. Que a veces la toma de datos, por ejemplo, cuando es con personas de la comunidad, es complejo, porque son muy desconfiados. Entonces, digamos, bueno, tuve la oportunidad, no sé, una pregunta que dice, ¿cada cuánto rosa, por ejemplo? ¿Cada cuánto le hacen mantenimiento a las pasturas? Entonces, como siempre está la desconfianza que no, me van a preguntar es porque, hemos dicho, por acá va a venir la entidad ambiental, no se nos van a montar cualquier cosa. Entonces la gente se empieza a inventar los datos. No, subo por ahí, yo por cada mes voy y pongo cuidado o algo así. Entonces también hay que saber mucho llegar a la gente porque, por ejemplo, si le vas a preguntar cuánto se está ganando por la leche o cuánto se está obteniendo por lo que está cosechando, pueden llegar pues sí, como desconfiar de la persona y dar un dato erróneo. Y así también eso es complicado porque pues uno está tomando datos que en realidad no son fidedignos y así mismo pues va a sesgar la investigación que esté haciendo. Hay que ganarse la confianza de la gente, hay que ganarse la Francali, mucho si no tiene datos. Ahí sí no le va a preguntar es cuál es la renta neta, sino que usted de pronto dice, bueno, necesito saber cuántos litros de leche saca al día, eso es lo que necesito. Y si la diferencia por calidad en términos de proteína, uno que es lo que a veces los compradores le dicen, claro, me compro y me pregunto el contenido de proteína, entonces eso es lo que necesito. Y yo ya voy al mercado local y digo, bueno, ¿cómo 20? Cuando uno preguntarle, pues, ¿cuál es la renta neta? O lo otro es cuánto produce en términos de físico. ¿Cuánto plátano produce usted acá? ¿Cuánta yuca produce? En estos días vi un documental del CIA. El CIA acaba de montar una infraestructura. El CIA tiene la provisión de la mayor cantidad de semillas que se puede minar de yuca, frijol, pero de todo el mundo. Ustedes saben que hay una salvaguarda por allá en países nórdicos, en una parte que es el que mantenerlo a bajas temperaturas. Usted tiene ahí todos los frijoles del mundo y todas las yucas del mundo.
porque estás diciendo, oiga, ojalá no tengamos que llegar a esa situación que se ve una catástrofe, tengo que sacar ese banco. Y hay un backup que por ahí en Noruega. Eso está aquí en Ciudad Colombia. Entonces ya pusieron una cosa organizada, el edificio, toda esa situación. La salvaguarda alimentaria. Dice, protejámonos si de pronto pasa alguna cosa. ¿No? No, es que es la cuestión de la posibilidad de una catástrofe humana. Sí. Esas son cosas que uno diga, ¿a quién se le ocurrió? Gente que es experta en frijol, lo ha estudiado toda la vida en yuca y aquí yo. ¿Qué podría decir? Esta especie yo la podría sembrar allí porque es más productiva. Entonces está hablando de material vegetal que puede ser usado. Increíble. Bueno, entonces, ojo con contaminación. Roberto, Señor. aquí lo del valor de la estadística, o sea, ¿qué es lo que está dispuesto a pagar para evitar que muera una persona entre 10.000 o la interpretación ahí? Lo que estoy dispuesto a pagar por una reducción marginal en el riesgo de morir por exposición a contaminación. Es que no la puedes poner 10.000 ahí. Este 10.000 siempre está exponiendo cuántos en 10.000, mira que era 4 en 10.000, 6 en 10.000 Expuestos. ¿Cuántas personas se Mueren. exponen? Mueren. Se exponen. Mire que los datos eran los que mueren. Eran mueren. Se pone siempre uno en 10.000, uno en 100.000. Esa es una cosa importante. Pero eso es pagar por yo no ser uno de esos 4. ¿Cómo así? Puede ser cualquiera. Acá es que usted cuando pone eso, cuando miramos los datos del área metropolitana, muere de 1.001. Y dice, no, vamos a hacerle más. Hasta que. Pero es que es así. Ahí lo que tengo es de 4 en 10.000. Mire que en países con menor ingreso estoy casi en 7. 3 muertes más por 10.000 habitantes. Es una gran diferencia. Si usted privilegia evitar muertes, tiene que bajar eso lo más que pueda. Este debería ser inclusive la función del PIB que acá era cuántas muertes va a evitar. Ese es el impacto social. ¿Cuántas muertes prematuras va a evitar? Ahí vamos a ver artículos que alguien dice, no, pero yo creo que es mejor evitar personas jóvenes, porque es que el que ya tiene 80 años, ya no tiene productividad, y el problema de valoración. Pues es que ya está muy viejito. Hay discusiones de tipo. La muerte más complicada en términos de productividad sería el joven, ¿no? ¿Sí qué? No, pues si su papá se le quitó, ya no le importa tampoco. Es un problema aquí de valoración. No, yo creo que igual es una vida limitada que debería ser socialmente buscado. Tengo que evitar muerte. Entonces, es esto. El cociente me da es lo que estoy dispuesto a pagar por una reducción marginal. Recuerde que siempre son reducciones marginales, no me interesa valoración total. En el margen. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por una reducción marginal en el riesgo de mortalidad por exposición a contaminación? Así se dice la valoración de este. ¿Qué está calculado como la disponibilidad a pagar? Dividido este cociente. Este dato fue el que calculamos aquí en Medellín, los de la salud pública, en Guatemala. Que la gente no queda en 12 y un acá. Esta gente hizo un ejercicio de carga en la enfermedad, cogió todos los microdatos. Es que esa cosa fue muy impresionante. ¿Cómo que me manda esto acá? RIPS. Cuando ustedes van a una atención médica, el tipo empieza a llenar el formulario, pero es que hace la mano. Eso es lo que tengo que hacer de salud pública, poner todos los RIPS encriptados, porque no puedo poner el nombre. La gente tuvo que hacer todo eso. Entonces, a ver, este vino, ¿qué? ¿Y cuál es la atención?
y después mortalidad. Esto lo tiene, por ejemplo, Secretaría de Salud. Cuando nosotros estábamos hace unos años haciendo estos trabajos y encontramos ahí con la Contraloría de Medellín los mejores datos de valor de nuestra historia, era que el archivo que nos enviaron de la Secretaría de Salud, porque yo de la Contraloría, si usted manda la ejercicio, pues la mandamos a la Comisión Nacional, no van a dar los datos. En cambio, cuando manda la carta de Contraloría, hay que decirle a la Contraloría, es muy bueno, listo, a ver qué es lo que necesitan. Y Secretaría de Salud mandó el archivo, que después lo compartieron a los que estaban haciendo la investigación. El archivo tenía hasta la dirección de la persona que falleció. E inclusive, cuando eso se desató una polémica, ¿cómo así que ustedes están diciendo que está muriendo tanta gente y tal cosa? Entonces yo le pedí al asistente de investigación nuestro que pusiera todo eso escaneado, todo bien organizado en un drive. Y preciso, se fue la Secretaría de Salud en ese momento allá a la Contraloría, y ustedes son muy irresponsables, ¿cómo me ponen a publicar eso? ¿Y quién les dio los datos? Usted. ¿Se no lo dio? Claro que está firmado por usted, Secretaría de Salud. ¡Ya! Vea, usted pagó los datos. Hasta aquí. ¿Ya los pagó? ¿Qué se puede hacer? Nosotros pudimos haber hecho con los datos, si los hubiéramos manejado inadecuadamente, tenemos hasta el lugar de muerte de la persona, el de residencia. Es saber, nosotros sabemos en qué lugares de Medellín se puede manejar. Entonces, por eso yo digo, ¿ustedes cómo van a presentar eso en la comuna tal? Que los datos de ustedes, pero no nuestro. Que ahí es cuando uno dice, listo, usted puede encriptar esos datos de tal manera que uno no conozca a la persona. Pero no se puede. Entonces, ¿cuántas personas se mueren en el área metropolitana por exposición a contaminación atmosférica? Eso está ya más o menos definido. Con los mejores datos. Bueno, permítame entonces acá entonces mucha gente habla del costo de la contaminación del agua, del costo, estamos hablando del costo. Y miren las dos referencias, Banco Mundial o el Instituto. Váyanse para allá y tienen la mejor información. La mejor información a la fecha. A veces hay que encontrar buenas fuentes de información y no hacerla falsa. Vayan a ver el Banco Mundial y al Instituto. Y es que efectivamente la carga va a ser en países en desarrollo. India está complicado de contaminación. Es complicado. Además, porque además hay mucha población. Como 1.000 millones. Sí. Aquí está entonces la pérdida de bienestar debido a contaminación por región. Esto es como porcentaje del Producto Interno Bruto, o el porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, comparemos. Entonces tengo contaminación total del aire, tengo PM2.5 ambiente, tengo PM2.5 dentro de la vivienda y tengo el ozono del vivo. Son las 4 categorías. Y comparemos entonces, ¿dónde está Latinoamérica? Aquí está Latinoamérica. Comparemos el total, 2.4% con respecto al PIB, pero mire, Asia del Este y Pacífico 7.5 y mire el sur de Asia 7.4, Norteamérica tiene 2.8 y Europa y Asia Central 5.9, valores altísimos. Como porcentaje del PIB, altísimo, supremamente alto. Pues pongan en perspectiva eso. Miren que la economía dice, ¿cuánto vamos a crecer? Si crecemos al 5 es una maravilla. Podemos estar creciendo al 2% ahora. Si China tuvo un crecimiento sostenido del 8%, que ya se está declinando, usted tenía tasas de crecimiento anuales del PIB de más de 5%, es una cosa de buen desempeño económico, globalmente hablando, y lo está perdiendo
En esa magnitud por contaminación. No estamos incluyendo el cambio climático. ¿En dónde está el cambio climático? Mayores desastres, pérdidas de vidas humanas, pérdida de infraestructura, no está incluido. Ese sería otro porcentaje. Y usted dice que está creciendo al 2%. Dice, no, yo no me creo esa. Yo creo que si incluyéramos la depreciación del capital natural estaríamos creciendo negativamente, pero nadie va a decir que va a crecer negativamente. Es un problema ahí político interesante. Esta es entonces la pérdida de bienestar, dólares, millones de dólares de 2011, y como estoy comparando entre países, lo ajusto porque la capacidad de compra es distinta. No es lo mismo la capacidad de compra de un colombiano que la capacidad de compra de un americano, la capacidad de compra de un francés. Entonces eso es hacerle una paridad por el poder de compra, como normalizar eso. Si ustedes ven ahí entonces el PM 2.5 está aumentando sustancialmente. PM 2.5 es lo complicado. ¿En dónde se origina PM 2.5? ¿En dónde lo originamos aquí en el área metropolitana? 80% la parte automotor, 20% industrias. Eso ya está definido. ¿Cómo se define eso? Inventario. ¿Quién hace los inventarios? Lo ha hecho mucho la Universidad Pontificia Bolivariana, los ingenieros químicos, que tienen que ir a calcular todos los sectores, cuantificación, gasolina, vehículos, todos los datos que se puedan imaginar para calcular la parte física. PM 2.5. Lo otro es, esta es una gráfica muy bonita porque alguien dice, ya, pero monitorear en campo es una cosa súper compleja. Si aquí tenemos 22 estaciones, no todas ellas miden PM 2.5. ¿Qué tal si utilizo imágenes de satélite? Entonces, están calibrando, ya calibremos medición en campo con imágenes de satélite. A ver qué correlación nos da. Porque si fueran correlacionadas, yo tengo satélites. Están orbitando alrededor de la Tierra, y entonces, porque no voy a poder tener las estaciones con la densidad que yo quiero. Entonces, pero no me acuerdo bien el nombre. Hay una cosa y hay unos bases de datos también globales. Hay que mirar cómo están midiendo, porque recuerden que aquí nosotros tenemos estaciones que son, por ejemplo, de tráfico, las que están al lado de vías, y hay otras que no son de tráfico. Nosotros teníamos una aquí, que ubicada ahí junto a las... ahí antes de llegar al gimnasio, esa era una estación. Ya después eso se rompieron las relaciones con el área metropolitana, porque entonces uno dice, bueno, ¿quién paga inclusive pues, la luz, a lo mínimo? Bueno, nosotros pagamos como universidad y logramos los datos. La propia Carmen Elena era la que hacía toda esa validación de los datos. Y hay una estación aquí arriba en la biblioteca. Si una vez entra allá a la medición, porque ahí no podemos entrar sin una persona o dos máximo, eso está a una temperatura, y porque tiene un aparato que es el testigo, porque entonces también el dato queda mal. Entonces es mucha metrología la que hay ahí para que efectivamente los datos estén calibrados rigurosamente. El resto del dato no funciona si no tienes como con un patrón. Eso no es tampoco medirlo por medirlo. Hay también lo de ciudadanos científicos, que usted puede bajar la aplicación y mirar y hacer una solicitud. Yo quiero instalar una cosa de esas en mi casa, le evalúo, yo no les apliqué, no me aceptaron. Ellos miran también la densidad en el sector, por donde vive y todo eso, porque tiene que poner internet, que no tiene derivado, sino que tiene un aparato de esos acá. Y hay ciudadanos científicos, pero no están valiendo los datos. Pero sí puede ser una cosa para tener una mejor, porque o si no, no tenemos una superficie continua, son 22 localizadas caprichosamente. ¿Dónde están localizadas? En instituciones públicas. ¿Por qué? Para proteger los equipos.
Entonces, la ubicación, que eso fue de la Organización Panamericana de la Salud, fue por salud, después, miren que ahí no medimos dióxido de carbono. Increíble. No era preocupación en ese momento. Entonces, no medimos el principal gas de efecto invernadero. Medimos monóxido de carbono, pero no CO2. Y el PM2.5 no medimos entonces. Yo tuve que hacer esos datos, medidos también por Contraloría. Eso, usted no se imagina lo que tuvimos que hacer con una persona estadística, es una locura, porque los datos son diferentes, longitud, a veces se para la estación, o sea, el equipo se paró, pues hay un bache, hay que imputar datos. Lo que sí ve uno es una estructura bimodal durante el día y que coincide precisamente con la dinámica de rutina de la gente. En la mañana, y aquí en la tarde, el pico es más bajo. Lo que está mostrando es que en la mañana salimos todos y por la tarde regresamos a la casa más dispersos. Lo otro es que hay que mirar microclimas también aquí en el Valle de la Burra, porque no es igual. Es un asunto, un valle estrecho, pero la parte de vientos no es igual aquí, allí. Hay inclusive, pues, la parte inmobiliaria, si tiene usted edificios, entonces están creando vórtices distintos que si tuviera zonas o barrios donde no hay sino casas. Es una cosa bonita en términos de vórtices que se crean ahí. Esos datos, y esto es lo mejor, eso trataron inclusive por Kriging, no, eso no daba. Eso no daba el Kriging por lo estrecho, fue muy difícil generar, porque entonces una superficie continua de contaminación, no puedo tener 22 puntos ubicados ahí. Lo otro es que usted tiene un punto aquí, una estación, supongo que es la estación de tráfico. Supóngase cuál, Museo S.A. Hay una. En plena sitio de la Contraloría, el sitio más contaminado, Medellín. Ahí está el edificio de Luis. Entonces usted tiene acá, esta de tráfico. Y supóngase que tiene aquí, que también es otra de tráfico, Éxito de San Antonio. Yo voy a comparar estas dos, que son de tráfico. A ver, patrón. Es una cosa supremamente heterogénea eso. Supremamente heterogénea. No, esto es una locura. Después uno piensa lo siguiente, bueno, si yo tengo ubicado este punto aquí, allá en el Museo de SEA, ¿hasta dónde tengo inferencias para hacer este punto? O sea, cuando uno utiliza los datos para una medio investigación, tiene más zarandejas. ¿Hasta dónde tiene esto? Alcance espacial. ¿Cuánto más? Lo mejor es que irse con sensores, ponérselo a la gente y que haga toda su rutina. Esa es la mejor medida de exposición. Porque aquí están más expuestos los que están como venteros ambulantes. Los tránsitos, guardas de tránsito, eso sí que están expuestos a contaminación. Los venteros del centro de la ciudad, eso sí que están. Si pueblo peatonal, esa es una cosa que amortigua. Eso es la contaminación, usted no se puede imaginar todo lo que tiene ingeniería, salud, equipamiento urbano, medidas como el PIGECA. Es una cosa de múltiples dimensiones. Bonito, bonito. Bueno, y ahí está entonces, esto es la Organización Mundial de la Salud está hablando de que lo que debería ser 10 micras. Personas afectadas. Ya la ha bajado, creo que la bajó a menos de 10. ¿Cuánto tenemos? Ustedes pueden ingresar en este momento a Seattle y mirar sus estaciones y cuánto tenemos. Menos de 10 no tenemos. No tenemos. O sea, nosotros no somos capaces de cumplir los lineamientos que da la Organización Mundial de la Salud en cuanto a concentración de PM2.5.
en la salvaguarda, oiga, en la salvaguarda que dicta la Organización Mundial de la Salud, 10, y están diciendo que menos. O sea, nosotros siempre estamos en excedencia de las concentraciones. Y cuando eso se pone rojo es porque estamos en más de 50 y hemos podido estar en más de 100, aunque sea episódico. 100 microgramos por metro cúbico. ¿Ah? ¿En Ciata? Ciata es el sistema de alerta temprana de Ciata.com. Ahí lo tienes en tiempo real. Y pueden mirar también, una vez miraba yo, y 1 a 2 de la mañana, y que aumento de pelos. ¿Cómo significa eso? Me parece tan raro. No, pero estaban vendiendo bien. ¿Por qué? ¿Ah? Y miren que los periodos aquí críticos son el inicio de marzo, que es la transición de los secos a lluvia, y el otro que es octubre, vamos para el periodo, pero el de segundo año es más atenuado, el crítico es este. Y el primer pico fue 2016, la cuestión de ¿cuánto tiempo atrás pudo marcar y también antes concentración de 2.5? Porque eran 2 milímetros, todavía metropolitana en un mil. Ahí está entonces este mapa que son los rojos, arriba de 35. Bueno, ahí sí, África, países asiáticos, etc. Miren estos países aquí, estos ya han controlado mucho, y eso más abajo, han controlado mucho, pero nosotros seguimos padeciendo ahí. O sea que prácticamente los países en desarrollo que están en desarrollo son los que son los más afectados. Pero en Europa también debe haber unas economías que están apenas Y el cambio climático allá en Europa. En Polonia, por ejemplo. Entonces, esas deben estar disparadas. Comparado con otros, hay mucha heterogeneidad. Aunque en España. Pero el rojo pues está en Crítico. India, aquí, África, sudeste asiático, Tailandia, Japón. y ojo con las motos también. Eso es una plaga. Oye, Bueno, y aquí finalmente tenemos el radio ambiental PM2.5. Mira que están sacando resoluciones a .1 grado. Hay buena información ya. Yo tengo hoy también algunos sitios de internet donde uno puede mirar es que el PM en tiempo real. O sea, esos son los desarrollos tecnológicos que se están dando ahí. ¿Sí me entiendes? Entonces, mira que esta es la razón entre 2013 a 1990. No, pues estamos excedidos. Está aumentando. Pero 2013, no sé cómo estaremos ahora. Si pudiéramos 2022, debe ser esta razón, debe ser mucho más, porque nos está dando arriba de 1.6. ¿Y hasta decir algo? Pero curioso que, por ejemplo, en el Amazonas o algo así, que se supone que es pues, más solitario, pues menos más rojo. Espérate, es que ese es el ratio. Sí. 90, el nivel O sea, 90. Prácticamente. Desde 2013. Además tenemos circulación. Sí. ¿Mm? Sí, no había visto que era entre 90 y 2013, o sea, estamos hablando de 13 años. 33 años. De 90 a 33 años. 33 años. Sí se ve la realidad. O sea que en este caso 2013, bueno, tendríamos otros 10 años más debe estar aumentando. No, contaminación es un problema que la vida, o sea, tienes eso en la mente, o sea, estudiar contaminación, que es un tema muy complejo, que implica lo tecnológico, implica lo económico, lo de salud. La única manera es hacerlo como interdisciplinar. Ahí había, digamos, un intento por
que efectivamente constituir un instituto acá en el área metropolitana donde quiere aprender de mucha gente, los médicos, epidemiólogos, del ingeniero, del que, oye, y yo les alegro que usted porque no tenían drones. Con un dron podría tener una mejor información, un sensor metido ahí en el dron, igual. O hay equipos que se los monta la persona que atrás, hay que caminarla por el barrio. Un espectrómetro. No tenemos, o sea, la exposición, una buena medida de exposición ya está en las revistas de salud, no es cantidad o concentración de termos puntos, no es una buena medida de exposición. Eso. La rutina que yo hago versus la concentración que tengo que ver. Esa es una mejor medida de exposición, el tema de la planta. Bueno, entonces les voy a enviar, porque necesitamos para la próxima semana la primera puesta en común. 3 artículos sobre valor de una vía estadística. Ya tenemos el contexto, cómo se hace valor de una vía estadística, y ese lo tenemos ahí en el programa para la semana próxima. O sea, hoy tienen los 3 artículos. Recuerden que una puesta en común es ponernos de acuerdo, dialogar, hay que participar activamente y vamos a tener 3 artículos. ¿Listo? Voy a entrar ya a los métodos econométricos, cómo se estima eso, qué bases de datos se utilizan, cómo lo hemos hecho, digamos, aquí en países en desarrollo, cómo lo han hecho, por ejemplo, en Chile, porque en el medio anglosajón han hecho mucho y han utilizado tanto salarios hedónicos como valoración contingente, métodos de comida discreta. Y hay una buena síntesis de lo que se ha hecho en países anglosajón. Pero en países en desarrollo, que es donde tenemos la mayor carga de contaminantes, no había hecho valor de una vía estadística. En Colombia no se había hecho antes. Primera vez. Y les doy el valor que obtuvimos. Utilizamos pseudopaneles, también les explico más o menos qué son pseudopaneles en la próxima clase. Entonces, tenemos, estaba pendiente la estructura, ¿cierto?, del trabajo. ¿Hay alguna idea de la estructura? Entonces, creo que la enviemos rápido. Yo prefiero que estas clases mejor sean presenciales. Entonces, tengamos un viernes mejor, listo. Me quito pendiente de otro. Miremos a ver si las muchachas tienen el próximo lunes también, que les quedaría bien. Que es mejor presencial. Yo creo que es virtual, como que no sabe que la gente está captando y eso lo noté como en la última. Y no sé. Y a veces esos temas son muy importantes porque es la parte conceptual, ya vamos para la parte aplicada. Entonces, la parte conceptual tiene que ser clara. Hay literatura, no se preocupen, hay mucha literatura, pero necesito primero tener la idea, ya sé cuáles tipos de contaminación hay, dónde están los datos de salud, entonces después ustedes quieren profundizar en eso. Y así nos vamos a ir con cada tema, pero vamos para agua, pero vamos para deforestación, pero vamos para compensación. Entonces yo ahí no me dejaría averiguar todavía con la literatura, es muy abundante, muy abundante. Entonces, ahí dice, no, te voy a responder por lo que me ponen a leer por ahora, y si me toca eso, voy a llegar a ese tema, y si me lee los 300, 400 artículos que necesito. Eso es mucho literatura. Bueno, entonces, nos vemos el viernes, ¿listo? Gracias. ¿Se entrega entonces? Bueno, aparte de la metodología. No, el contenido. Lo que ustedes quieren es contenido. Ah, ok. Marco La conceptual. estructura. Ah, bueno, Como el outline o algo así. Sí, el outline.
Ustedes creen que no Una vamos a colega. vamos así. Obvio que va a tener método. Pero Sí, entonces dice, mi outline va a ser este. No podemos decir que estaba listo hoy. ¿No? Eso no es complicado, eso sí lo acuerdan ustedes. Sí, sí. Es que eso ya lo hicimos, falta es como copiarlo bien, organizarlo, porque ya pensábamos que no. Bueno, Eso se ponen de acuerdo fácil. ¿No? ¿de bueno? No, no, vamos a decir nada. Ah, sí, sí, sí. Media horita, media horita. Sí, ya nos vemos ¿Arriba? Bueno. En los artículos, por favor, yo no los traduciría. Léanlo y saquen ideas principales. ¿No? Que es la palabra en común. Profe, la reunión de seminario mañana se acabó. Y yo estaba pensando eso, yo creo que podría. ¿No? Siempre lo hemos hecho de 1 a 2. Ah, bueno. Sí. Ahora mando la información. Al final de la entrevista, Sí. mantenido. No, sí, ya lo mando. Profe, ¿es mañana o el jueves? Mañana. La del seminario. Bien. Listo. ¿Usted va a ver qué lo